Saludos y bienvenidos a Euronews. Hoy, en este jueves 4 de marzo, les presentamos las noticias más destacadas de este día. Estados Unidos acelera su lucha contra la pandemia con la distribución de la vacuna Johnson & Johnson para tratar de inmunizar a su población antes de finales de mayo. En Grecia, un terremoto de magnitud 6 deja a cientos de personas a la intemperie. Irlanda protagoniza un nuevo tira y afloja entre Londres y Bruselas ante el nuevo sistema aduanero en el mar de Irlanda. Amnistía Internacional denuncia violaciones a los derechos humanos durante las protestas feministas en México. Y al final de nuestro informativo, Ana Buil nos da algunas claves para prevenir y entender el problema de la obesidad infantil. Vamos enseguida con los titulares. Estados Unidos acelera su lucha contra la COVID con la vacuna de Johnson & Johnson, pero la rebeldía de los estados sureños contra las medidas sanitarias amenaza el avance federal. Miles de personas en Grecia tuvieron que pasar la noche fuera de su hogar por amenaza de derrumbe. El sismo de 6 grados de magnitud dejó a cientos de viviendas en graves condiciones. Nuevo tira y afloja entre Bruselas y Londres por la ejecución de los controles aduaneros en el mar de Irlanda. Amnistía Internacional denuncia violaciones a los derechos humanos durante las protestas feministas en México. El cohete prototipo de SpaceX estalla repentinamente tras completar exitosamente su aterrizaje, una decepción para los que desean ir a la Luna en 2023. Estados Unidos pisa a fondo el acelerador en su lucha contra la COVID. La vacuna monodosis de Johnson & Johnson llega a los estados de Nueva York y Connecticut solo días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos del país aprobara su uso de emergencia. Y en el estado de Texas, específicamente en la ciudad de Houston, se ve a la gente portando la mascarilla, a pesar de que el gobernador Greg Abbott levantara su uso obligatorio y permitiera la reapertura de todos los comercios al 100% de su capacidad. El presidente Joe Biden calificó la decisión de pensamiento neandertal. Creo que es un gran error. Espero que todo el mundo se haya dado cuenta a estas alturas de que estas mascarillas marcan la diferencia. Lo último que necesitamos es que los neandertales piensen que si no la usas todo está bien, pero sigue siendo importante. Biden aseguró este martes que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para toda su población adulta a finales de mayo, al anunciar un acuerdo para que el gigante farmacéutico Merck produzca la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson. Los hospitales brasileños colapsados por la pandemia. Este martes, Brasil volvió a registrar el mayor número de muertos diarios a causa de la enfermedad desde el inicio de la emergencia sanitaria, con un récord de 1.641 fallecidos en 24 horas. En Brasil, con más de 200 millones de habitantes, han muerto el último mes y medio más de 1.000 personas diarias por coronavirus. En Sao Paulo, el estado brasileño más afectado, hubo 468 muertes, más de 10.000 nuevas infecciones. Es donde hay un mayor número de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos. El coordinador de la plataforma de seguimiento de COVID-19, Wallace Casaca, aseguró que Brasil se dirige a una tragedia. João Doria, gobernador del estado, se refirió a un refuerzo para evitar el colapso del sistema sanitario, pero añadió que es necesario que la población cumpla su papel en esta lucha. Hay varios estados en los que las UCIs están en situación crítica, con una tasa de ocupación que va de más del 70% a más del 100%, como es el caso de Porto Alegre. En la ciudad de Río de Janeiro, los hospitales también están colapsados. El martes, las UCI estaban al 89% de su capacidad, pero en el estado en general la situación no es tan grave como muchos otros. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto de ley que autoriza a los estados y municipios brasileños y a las empresas privadas del país a comprar sus propias vacunas contra la COVID-19. El texto ya había sido aprobado por el Senado y depende ahora de la sanción del presidente Jair Bolsonaro. Las empresas y los gobiernos regionales y municipales están autorizados a adquirir por su cuenta los antígenos, siempre y cuando las vacunas hayan recibido el aval de la agencia reguladora para su uso definitivo o en modo de emergencia.
Una lucha contra el tiempo y contra una variante del virus detectada en el estado de Amazonas y que, según los virólogos, es probablemente más transmisible, ataca fuertemente el sistema inmunológico y, en consecuencia, es más patógena. Temerosos de volver a sus casas, miles de personas en el centro de Grecia pasaron la noche del miércoles a la intemperie. Después de que un fuerte sismo de magnitud 6 dañara cientos de viviendas y edificios públicos. Varias personas resultaron heridas debido a la caída de escombros. Las casas están en muy mal estado y no sabemos a dónde ir ni qué hacer. En este momento los autobuses nos van a llevar a un hotel en Trícala para pasar la noche. Afortunadamente el ejército vino aquí, nos trajo incluso agua para beber, pero ahora los expertos tienen que venir a ver las casas para saber si podemos volver a entrar y si no, ¿qué vamos a hacer? El ejército griego instaló tiendas de campaña en un campo de fútbol en la localidad de Damasi, en la región de Tesalia, donde tuvo lugar el epicentro del sismo el miércoles. Los hospitales, ya sobrecargados por los pacientes de la COVID, tuvieron que hacer frente a las llamadas de emergencia durante toda la noche. La Unión Europea y el Reino Unido están al borde de un nuevo desacuerdo sobre el pacto del Brexit, solo 2 meses después de aplicarlo. Londres decidió el miércoles ampliar unilateralmente el periodo de gracia antes de que comience el nuevo sistema aduanero en el Mar de Irlanda. Este periodo de gracia debía terminar el 1 de abril, pero Londres ha decidido retrasarlo hasta octubre porque, dice, las empresas británicas no están preparadas. La Unión Europea ha amenazado con emprender acciones legales ya que considera que se está incumpliendo el derecho internacional. Pero ambas partes están intentando resolver el asunto. Es un acuerdo muy complicado de adoptar. El principal objetivo del nuevo sistema aduanero acordado es que la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda siga igual de abierta para las mercancías como lo era antes del Brexit. Para ello, el Reino Unido establecerá una frontera invisible entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte dentro del Mar de Irlanda. Eso en sí mismo también es un problema. Muchos unionistas de Irlanda del Norte creen que se les está tratando de forma diferente a las demás naciones del Reino Unido. Es lo que dice Roy Beggs, parlamentario del Partido Unionista de Irlanda del Norte en el Parlamento norirlandés. Cada vez más gente se va a indignar y puedo ver que esto es un problema creciente que afecta a nuestra economía, que afecta a la vida de la gente y simplemente no va a ser aceptado. Algunos partidarios de la línea dura incluso comenzaron a amenazar a los trabajadores que ejecutan los controvertidos controles comerciales post-Brexit en los puertos de Belfast y Lorne. La Unión Europea, el Ministerio de Agricultura Regional y un consejo local han retirado al personal hasta que la situación se calme. No queremos que ningún extremista se afiance, pero hay un peligro real de que eso pueda ocurrir. Son tiempos complicados para Bruselas y Londres, pero es necesario que un acuerdo funcione para ambas partes, ya que es una piedra angular para el pacto del Brexit. Ya es oficial. El partido ultraderechista alemán AfD, Alternativa para Alemania, está en el punto de mira de los servicios secretos de su propio país. La noticia ha provocado un gran revuelo a pesar de que la formación ya estaba bajo investigación en varios estados federados. La presidenta del grupo parlamentario de la AfD ha calificado el espionaje de sus diputados como completamente injustificado y carente de base. No es casualidad que esta información se haya filtrado a la prensa en un año de elecciones federales y días antes de 2 importantes elecciones regionales, afirma en Twitter. La AfD es inhumana y antidemocrática, se nutre del odio y la agitación que dividen a nuestra sociedad, replican desde el Partido Socialdemócrata, que respalda que estén siendo vigilados. Los ultraderechistas marcan la pauta en la AfD, añaden desde la CSU, los socios bávaros de la CDU de Angela Merkel. Por eso la clasificación como caso sospechoso es absolutamente correcta.
La AfD no ha tardado en recurrir ante la justicia. La Oficina para la Protección de la Constitución, como se llama el organismo encargado del espionaje interno, se ha comprometido ante el Tribunal Administrativo de Colonia a renunciar de momento a seguir a los diputados de este partido dentro de las cámaras federal, regionales y europea. Y tampoco seguirá a los candidatos de la formación para las próximas elecciones. Las autoridades temen la influencia de los más radicales sobre la cúpula del partido. La lucha feminista desata una tormenta política en México y el pronóstico no mejora para el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la publicación del último estudio de Amnistía Internacional. El documento denuncia violaciones a los derechos humanos durante las protestas feministas y la estigmatización del movimiento desde todos los niveles del gobierno, incluyendo al propio mandatario. López Obrador ha criticado este miércoles la violencia en las protestas, omitiendo la represión policial. Es de que las manifestaciones sean pacíficas, porque también si hay violencia, pues es una contradicción. ¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Organizaciones y activistas que defienden los derechos de la mujer han condenado las palabras de López Obrador. Aseguran que el presidente hace oídos sordos al hartazgo de las mexicanas ante la violencia de género y denuncian su falta de apoyo. Sobre las protestas y la frase de esas no son las formas, opino que es una frase con muy poca empatía ante las circunstancias que vivimos las mujeres el día a día y es una expresión que muestra la ceguera de la sociedad ante la violencia. Según los testimonios recogidos por el informe de Amnistía Internacional, varias manifestantes han sido objeto de detenciones arbitrarias, agresiones verbales y físicas, amenazas e incluso abusos sexuales. Por lo que la ONG considera que la radicalización de la protesta feminista es una respuesta acorde a la creciente violencia de género en México y el excesivo uso de la fuerza policial. El boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 está condenado al fracaso. Es la contundente respuesta de Pekín a quienes denuncian la violación de derechos humanos en el país anfitrión. Pero los partidarios del boicot presionan a patrocinadores, gobiernos y federaciones deportivas, por lo que califican sin ambajes de juegos genocidio. Rob Köhler es secretario general de Global Athlete y pide que los deportistas se puedan expresar. We've been very clear, and other groups have been very clear that hemos sido muy claros y otros grupos de atletas han sido muy claros en que la regla 50.2 tiene que ser rescindida. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y las normas deportivas no pueden suprimir esos derechos, por lo que creemos que la norma debe ser abolida y dar a los atletas la posibilidad de expresarse. Los atletas estadounidenses, los canadienses y los neozelandeses han apoyado esta idea, por lo que es necesario cambiarla. Supported by the US athletes, by Canadian athletes, by New Zealand athletes, so it needs to change. Usted ha hablado del COI. ¿Cree que el COI es responsable de poner a estos atletas en esta situación? Cuando los atletas van a Pekín, deben tener protección y capacidad para hablar. El COI es el principal responsable de la concesión de los Juegos a Pekín, sobre todo teniendo en cuenta el historial de derechos humanos que tiene China. Esto no es nada nuevo. En 2008 hubo problemas y conversaciones sobre el boicot cuando se celebraron los Juegos de Verano. Y ahora aquí estamos, a las puertas de 2022, y se están produciendo los mismos debates. A los atletas se les pide que vayan a estos Juegos y no pueden opinar sobre el destino de los mismos, por lo que es necesario un mayor compromiso. Y parte de ello es permitir que los atletas se expresen y que cuando lo hagan se les proteja. La política china de asimilación del pueblo uigur, una minoría musulmana de 1 millón de personas, está en el punto de mira. Algunos parlamentos la califican de genocidio, como el de Países Bajos y el de Canadá. 3, 2, 1. Todo iba bien hasta el aterrizaje, pero segundos después de tocar tierra, el cohete prototipo de SpaceX estalló en pedazos repentinamente. El modelo SN-10 fue lanzado este miércoles desde la plataforma de SpaceX en Texas y consiguió ascender 10.000 metros en apenas 4 minutos como estaba previsto. Planeó sobre su barriga, giró sobre su eje y aterrizó en vertical.
Esta es la tercera vez que el Starship, una versión mucho más compleja que las anteriores, intenta completar un aterrizaje de prueba, pero es la primera vez que el aterrizaje se completa. Sobre el infructuoso desenlace, Elon Musk, fundador de SpaceX, explicó a través de su cuenta de Twitter que había ocurrido un desensamblaje rápido e imprevisto. SpaceX espera realizar un vuelo con tripulación alrededor de la Luna en 2023 y progresivamente avanzar hasta poder llevar humanos a la Luna. La obesidad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI, una pandemia silenciosa que afecta a mayores y pequeños. Desde 1975, la obesidad en el mundo casi se ha triplicado. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, queremos llamar la atención sobre este problema en los menores. 216 millones de niños y adolescentes tienen sobrepeso según datos de la Organización Mundial de la Salud. 124 millones obesidad. Los datos son alarmantes, de un 4% de menores con exceso de peso a más de un 18% en 4 décadas. Los menores de 5 años con sobrepeso u obesidad pasaron de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016 y las previsiones no son buenas. Puede aumentar a 70 millones para 2025. Este es el panorama a nivel mundial, con Estados Unidos, México y Argentina a la cabeza en América. Y los países del arco mediterráneo en Europa, con Grecia, Malta, Italia y España como los peores alumnos. España ocupa el 4.º puesto en cifras de obesidad y sobrepeso en niños de entre 5 y 10 años a nivel europeo. Y el 2.º lugar en niñas. Estos son los últimos datos sobre los pequeños españoles de 6 a 9 años. Casi 1 de cada 4 tiene sobrepeso. Un 15% de las niñas son obesas y más de un 19% de los niños son obesos. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad español, Ceuta, Murcia, Cataluña y Andalucía son las regiones con más niñas y niños obesos. En el otro extremo, Navarra, Aragón y Cantabria. Todas las comunidades autónomas en rojo superan la media nacional del 10,3%. Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, con un incremento de las horas frente a las pantallas, están detrás de estas malas cifras. Otro factor en la ecuación es la pobreza. A menos ingresos, más sobrepeso y obesidad. Un dato preocupante es la percepción de los progenitores. 9 de cada 10 padres de menores con sobrepeso y 4 de cada 10 con obesidad perciben el peso de sus hijos como algo normal. En busca de soluciones hemos contactado con la Gasol Foundation, creada en 2013 por las estrellas del baloncesto Pau y Marc Gasol, primero en Estados Unidos y después en España, para aportar su granito de arena en la lucha contra la obesidad infantil. Su lema: hazlo saludable, hazlo divertido. Está con nosotros la directora ejecutiva de la Gasol Foundation Europa, Cristina Ribes. Bienvenida. Hola, buenos días. Cristina, ¿qué podemos hacer para frenar la pandemia de la obesidad infantil desde casa, desde los colegios, desde las administraciones? Pues es muy importante, primero, que todos tengamos claro que la obesidad infantil es un problema muy serio. Estamos ante una pandemia silenciosa. Entonces, desde casa animamos a los padres y a las madres que sean ejemplos de sus hijos, en los centros educativos que sean centros promotores de hábitos saludables a todos los niveles, implicando a toda la comunidad educativa, y las administraciones públicas que apuesten por crear comunidades saludables, y a todos los niveles, desde el más estatal hasta el ámbito local. ¿Qué se puede hacer a nivel de legislación, por ejemplo, en el etiquetado, la publicidad o en impuestos a comidas o bebidas poco saludables? Pues el Estado tiene mucha capacidad normativa y efectivamente informar al consumidor a través de un etiquetado claro es básico, o también impuestos como en las bebidas con un alto índice de azúcar. Pero también hay otras medidas que, si se apostara por
promover o incentivar el consumo de productos saludables también es importante. O recientemente, por ejemplo, en España se ha aprobado una proposición no de ley de declarar la actividad física y el deporte como actividad esencial, que en tiempos de pandemia es muy importante. Cristina Ribes, directora ejecutiva de la Gasol Foundation, gracias por estar aquí en Euronews y dedicarnos parte de su tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Les dejamos con unas imágenes de pingüinos en nuestro No Comment del día. Gracias por su atención y hasta mañana. Very